Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestro Ministerio de Apoyo Bíblico y Estudio, Iglesia Soldados de Jesucristo. Nos damos cuenta que el mundo está necesitado de Dios, así que nuestra labor como iglesia es llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Mis hermanos, para hoy nos corresponde el nivel número 2, la lección 6, Dios me habla. Pero primero te invito para que tengas a tu mano tu cuaderno de apuntes, tu Biblia, tu lapicero y lo más importante, dispuesto el corazón. Así que cierra tus ojos para que le pidamos a Dios la dirección, para que hagamos las cosas como a Él le agrada. Amado Padre Celestial, bendito Rey de Gloria, te damos hoy mil gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por una nueva oportunidad de vida que tú nos das. Gracias te damos, mi Rey amado, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque cada día, bendito Padre Celestial, nos demuestras cuánto nos amas, Señor, cuánto respaldo y cuánta bendición tienes con nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú enseñándonos cada día más, que cada día nos podamos parecer más a ti. Bendito Rey, todo esto, mi Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para hoy nos corresponde el nivel número 2, la lección 6, y se titula Dios me habla. Sabemos que nosotros a través de la oración le hablamos a Dios, y Dios la forma que tiene para hablar a nuestras vidas es a través de su palabra. Veamos en 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es enviada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir bien. Mire cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y lo más importante, para mostrarle a la gente cómo vivir bien. La palabra de Dios es nuestro manual de vida y si tú quieres vivir bien, lee la palabra de Dios. Si tú quieres tener una vida de éxito, lee la palabra de Dios, porque a través de ella es Dios el que nos muestra cuál es el camino a seguir. Dios nos muestra qué es lo que debemos y no debemos hacer. Dios nos enseña a hablar, Dios nos enseña a mirar, Dios nos enseña muchas cosas en la palabra de Dios. Pero es necesario que nosotros leamos su palabra. Cada día al levantarte, al despertarte, qué bueno que tomemos la palabra de Dios y la leamos, que cada día podamos escuchar la voz de Dios. Dios tiene grandes planes, grandes propósitos para nuestras vidas, pero es necesario que tú y yo nos enteremos de ellos y nos podemos enterar de ellos leyendo la palabra de Dios. Dios tiene grandes planes para tu vida. Búscalos en la palabra de Dios y verás que Dios tiene grandes promesas para ti y se verán cumplidas en su tiempo. Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros y se verán cumplidas, pero si tú y yo lo creemos. Sabemos que la Biblia, que la palabra de Dios no se equivoca, porque fue inspirada por Él, fue dejada por Él, porque Él quiere hablarnos a nuestras vidas, Él quiere transformar todo nuestro ser, quiere hacer de nosotros unas mejores personas, quiere hacer de nosotros unas personas que marquemos diferencia, que la gente al vernos pueda decir, en realidad Dios está en esa persona. Pero hoy te pregunto, ¿Dios está en ti? ¿Qué sale de tu boca? Cuando tú hablas en contra de las demás personas, ¿Dios está en ti o Satanás es el que está en ti? ¿Quién está en nuestras vidas? Si somos hijos de Dios, como decíamos en clases anteriores, si somos hijos de Dios, que se note. Y si somos hijos del diablo, pues que se note también. Porque nuestros actos también dicen de a quién le pertenecemos. Y si tú y yo le pertenecemos a Dios, tratemos de parecernos cada día más a Él. Pero ¿cómo puedes parecerte a Dios si nunca lees su palabra, si nunca escuchas su voz? La palabra de Dios, veamos en Hebreos 4:12.
La palabra de Dios vive, es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. ¿Por qué nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios, que la Biblia, no es igual a cualquier libro? ¿Qué nos dice aquí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice más cortante que una espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo más profundo y escudriña nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Eso es la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, un texto bíblico tú lo puedes leer hoy y a ti te habla de una manera. Y otra persona tiene otro problema muy diferente al tuyo y Dios le habla también a esa persona. Por eso es una palabra viva. Porque tú puedes leer la Biblia 1000 veces y cada vez aprendes algo diferente. Mientras que si tú lees un libro cualquiera, lo puedes leer 1000 veces y siempre te dirá lo mismo, siempre te contará lo mismo. Mientras que la palabra de Dios transforma nuestras vidas, edifica nuestras vidas, pero si dejamos que Él lo haga. Si dejamos que Dios actúe en nosotros a través de su palabra. Decimos que la palabra de Dios es nuestro manual de vida, el que nos enseña a vivir diferente. Pero hoy te pregunto, ¿lees la palabra de Dios? ¿Al menos escuchas la palabra de Dios? Porque ahora con la tecnología hay muchas maneras de estudiar la palabra. Porque no puedes decir es que no me queda tiempo para leer, al menos escúchala. Hay audios. Los devocionales que se envían son la Biblia explicada, pero a veces hasta eso nos da pereza. Y Dios nos quiere hablar, Dios quiere edificar nuestras vidas, Dios quiere transformarnos. Muchas veces al leer el devocional diario en la mañana nos previene de lo que va a suceder durante el día y nos prepara para hacer las cosas mejor, para ser unas personas diferentes en realidad. El devocional de hoy hablaba de vivir en sabiduría, de pedir sabiduría. ¿Y cuántas veces nosotros por no pedir sabiduría a Dios hacemos las cosas mal, dañamos a las demás personas? Entonces qué bueno que la palabra de Dios transforme nuestra vida, que la palabra de Dios edifique nuestras vidas, que cada día podamos ser diferentes, que cada día las personas al vernos nos digan ¿qué se está haciendo? Que se la ve diferente y que nosotros podamos decir estoy escuchando la palabra de Dios, estoy leyendo la palabra de Dios y eso nos va a ayudar a vivir mejor. Veamos en Primera de Pedro Primera de Pedro 2:2. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Hoy te pregunto, ¿tú cada cuánto te alimentas? Si una persona normal desayuna, almuerza, cena. Desayuna, toma sus medias 9, almuerza a las 3, 4 de la tarde, come algo, cena. ¿Y por qué entonces, si la palabra de Dios es nuestro alimento, no lo hacemos de la misma forma? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Busca este alimento como un bebé recién nacido. Si tú te das cuenta, un bebecito cuando tiene hambre empieza a buscar el seno de la mamá. Qué bueno que nosotros también tengamos esa hambre, esa sed de buscar de Dios y que empecemos también a buscar ese alimento espiritual, lo que nos mantiene vivos. ¿Qué pasa si una persona no se alimenta bien? Tiene anemia, vive desnutrida, no tiene alientos para seguir. Y lo mismo pasa cuando nosotros no leemos la palabra de Dios. Sencillamente, lo que dice la palabra, dejamos de crecer. Ya no avanzamos. ¿Qué pasa con un niño cuando está mal alimentado? No crece lo suficiente. ¿Qué pasa cuando un niño está anémico? Puede llegar hasta la muerte. Y lo mismo pasa con nosotros. Si estamos anémicos a nivel espiritual, lo único que vamos a lograr es morirnos.
Y si en este momento tú ya no sientes alientos, si ya no tienes fuerzas para seguir en los caminos de Dios, déjame decirte que estás dejando de alimentarte. Ya no estás alimentado. Lo que estás dando a los demás. ¿Qué pasa cuando una mamá no se alimenta bien? No le produce leche y lo único que le sale de su pecho es agua-sangre, que es perjudicial para su bebé. Y lo mismo pasa a nosotros como siervos. Si no nos alimentamos bien de la palabra de Dios, lo único que vamos a darle a las demás personas es agua-sangre. Y lo único que vamos a lograr es que esas personas también se enfermen, que esas personas también vivan anémicas. Porque ahora el cristianismo es un cristianismo tan raquítico, precisamente por eso, porque no nos estamos alimentando bien, no estamos comiendo la palabra, no estamos devorando la palabra. Si tú quieres tener una iglesia fuerte, aliméntate bien para que tus hijos estén bien alimentados. No es posible de que una mamá esté anémica y sus hijos estén gordos. No es posible. De lo que yo tengo como mamá, eso es lo que le doy a mis hijos. Y hoy piensa, como mamá, como papá espiritual, ¿qué es lo que le estás dando a las demás personas? ¿En realidad estás alimentando a las personas o los estás envenenando? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Estamos siendo de beneficio para otros? ¿Estamos siendo veneno para otros? ¿Qué es lo que nosotros estamos dando? Si tú te alimentas bien, vas a lograr que tus hijos espirituales estén también muy bien alimentaditos. Qué bueno que nosotros como padres espirituales nos encarguemos de esa alimentación de nuestros hijos espirituales, que ellos puedan comer bien, pero si tú no comes bien la palabra de Dios, déjame decirte que tus hijos no serán bien alimentados. Veamos en Salmo qué es la palabra de Dios para nosotros. Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Esa lámpara que ilumina nuestro camino, que alumbra nuestros pasos. Pero si no la leemos, andamos en oscuridad. Y si estamos en oscuridad, vamos a tropezar, vamos a caer. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios entonces? Nos ilumina, nos muestra por dónde debemos seguir. Pero si nunca la lees, si nunca la leemos, si nunca la escuchamos, no nos va a guiar por un buen camino. Nos vamos a ir por el camino incorrecto. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? Seguir esa luz que ilumina nuestro camino, esa luz que nos lleva por el camino correcto. Por eso te invito, lee la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a vivir de una manera correcta, de una manera bien. Pero si te das cuenta que no estás viviendo bien, es porque no estás siguiendo los preceptos que Dios tiene para tu vida. Si queremos buenos resultados, hagamos las cosas bien, pero si hacemos las cosas mal, no pretendamos tener unos buenos resultados en nuestras vidas. Veamos en Salmo mismo, 119, pero el versículo 11. Salmo 119, 11. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Para qué nos sirve entonces la palabra de Dios? Para no pecar. Cuando tú estás caminando por un lugar donde está completamente claro, no vas a tropezar. A no ser de que vayas mirando pues al cielo y vayas elevado. Pero si tú vas enfocado en lo que vas haciendo, no vas a tropezar. Pero ¿qué pasa cuando no seguimos ese camino correcto y vamos en oscuridad? Vamos a tropezar y vamos a caer, y es posible de que si no te aferras a la mano de Dios no te podrás levantar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siguiendo los pasos de Dios a través de las Escrituras, a través de su palabra? ¿O sencillamente nos decimos llamar cristianos, pero en realidad ni siquiera leemos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo con nuestras vidas? Veamos en Romanos 10, Romanos capítulo 10,
Versículo 17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. Y si sientes en este momento que tu fe está decayendo, es porque no te estás acercando a Dios a través de su palabra. Porque Dios nos habla, Dios edifica nuestras vidas, Dios transforma nuestras vidas a través de su palabra. Por eso es importante de que leamos la palabra de Dios. No solamente que te congregues, sino que leas la palabra de Dios, que escuches la voz de Dios, que tengas esos tiempos de oración con Dios, porque Dios todos los días, a cada instante nos quiere hablar. Pero nosotros a veces parecemos esos niñitos pequeños que se tapan los oídos y no quieren oír, y nos comportamos de esa manera. Entonces Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere que escuchemos su voz, Dios quiere que seamos personas diferentes. ¿Para qué nos sirve entonces a nosotros la Biblia? Porque sabemos que la Biblia tiene 66 libros. Biblia viene de biblioteca. Tiene 66 libros, los cuales nos quieren enseñar muchas cosas de parte de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Son 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, pero no solamente libros al azar. Tenemos los libros de la ley, que son desde Génesis hasta Deuteronomio. Son los libros en los cuales Dios establece cuáles son las leyes de vida para cada uno de nosotros. Está la historia de Israel, que está desde Josué hasta Esther, que nos habla acerca de los jueces de Israel, y de cada uno de ellos nosotros podemos aprender. Están los libros poéticos, donde nos sentimos agradados con Dios, donde sentimos cuánto amor Dios siente por cada uno de nosotros, que van desde Job hasta Cantares. Pero hay algo importante en estos libros, en los libros poéticos. Es tanta poesía de amor de Dios hacia nosotros y de los salmistas hacia Dios, pero hay que recalcar algo: cuando fueron escritos no estaban en la gloria, estaban pasando por problemas, por dificultades, estaban pasando por situaciones demasiado difíciles, y sin embargo tenían la capacidad de crear poesía para Dios. Qué bueno que nosotros en medio de los problemas y las dificultades también podamos ser poetas con Dios, demostrarle a Dios cuánto le amamos, no solamente cuánto necesitamos de Él, sino cuánto le amamos en verdad. También tenemos los libros de profecía, donde están los profetas mayores y los profetas menores, que van desde Isaías hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento son 27 libros que también edifican nuestras vidas. Están donde se revela la vida de Cristo, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos tiene una perspectiva acerca de Jesús y nos enseñan a vivir de una manera diferente. Está también los libros donde nos muestra el crecimiento de la iglesia, que es en Hechos. Vemos también los libros de enseñanza, que son las cartas de Pablo, y el libro profético, que es Apocalipsis. Mire que tenemos toda la Biblia para aprender de Dios, para dejar que Dios transforme nuestras vidas, para dejar que Dios moldee nuestras vidas. Pero a veces pensamos que es un libro más, sabiendo que la Biblia es un libro vivo. Sabemos que es un libro que nos transforma, que nos edifica, que nos hace diferentes. Debemos nosotros entonces poner en práctica y sacarle el mayor provecho a este libro, a esta Biblia maravillosa que quiere transformar nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros entonces sacarle el mejor provecho a la Biblia? Primero, escúchala. Segundo, estúdiala. Tercero, medita en ella. Cuarto, memorízala. Quinto, obedécela. Y sexto, enséñala. ¿De qué sirve de que tú escuches si no la estudias?
¿De qué sirve de que si la estudias pero si no meditas en ella? ¿De qué sirve de que medites en ella si no eres capaz de memorizar lo que dice la palabra de Dios? ¿Y de qué sirve todas estas 4 facetas si tú no la obedeces? Y lo más importante, ¿de qué sirve si la obedeces, si la estudias, si la escudriñas, si la memorizas, pero si no la enseñas? Es necesario entonces que nosotros estudiemos la palabra de Dios, escuchemos su palabra, meditemos en ella, memoricemos, obedezcamos y lo más importante, enseñemos. Que lo que estás aprendiendo en este curso no se quede solamente contigo, sino que lo multipliques, sino que llegues a tu casa y compartas con tu familia, que llegues a la iglesia, compartas con los de la iglesia, que este conocimiento que estamos adquiriendo no solamente se quede en nuestro corazón ni en nuestra mente, sino que lo podamos transmitir. Sea mucho lo que sepamos o sea poco lo que sepamos, ya puedes enseñarle a las demás personas, no te quedes con eso. Dios tiene grandes promesas, Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que tú conoces. Así que empieza a enseñarle a las demás personas de que Dios quiere hablarnos, de que Dios quiere transformarnos, de que Dios quiere hacernos diferentes. La invitación para esta mañana: estudia la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, medita en ella, memoriza, obedécele a la palabra de Dios y enseña, para que las demás personas también puedan enamorarse de ese Dios maravilloso que tú y yo ya estamos enamorados. Te invito en esta mañana entonces para que cierres tus ojos, para que le demos la gloria a ese Padre Celestial. Bendito Rey, te damos hoy 1000 gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos, mi Rey amado, porque eres tú, oh Jehová de los ejércitos, el que quiere transformar nuestras vidas a partir, Señor, de tu palabra, Señor. Jehová de los ejércitos, cada día queremos escucharte, cada día queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y nos transformes, Señor, que podamos cada día en realidad parecernos a ti. Que cada día las personas se den cuenta, Señor, que somos tus hijos, que somos tus siervos, que somos tus amados, Señor. Jehová de los ejércitos, bendice, Señor, este resto de día, este resto de semana. Estamos convencidos de que los cielos están abiertos y que lluvia de bendiciones, Señor, llegan para nosotros, tus hijos, mi Rey. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre, mi Rey amado, y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden, sus mentores están ahí atentos para recibir sus tareas, para recibir sus trabajos. Para si necesitas consejería, estamos prestos también para escucharte, para orar contigo, para hablar contigo. Mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.